estar compartiendo el resto de la enseñanza de la semana pasada, que faltó una porción, y luego vamos a entrar en otro terreno para abordar completamente el texto de Proverbios, Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, del versículo 7 al versículo 16. Leo. Proverbios 1, del 7 al 16. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. El texto de Proverbios enfatiza, tiene un esquema bien claro. Hay 3 puntos ahí para el desarrollo y para el estudio exhaustivo de esta porción. Primero, enfatiza que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el punto número 1. El punto número 2 de la enseñanza habla de la autoridad y dirección de los padres, ¿cierto? Eso lo vemos en el versículo 8 y el versículo 9. Y el tercer punto habla acerca de las malas compañías, ¿ya? Entonces, todo este contexto de Proverbios 1, del 8 al 16, enfoca, primero, el temor a Dios, segundo, la autoridad de los padres, y tercero, el cuidado con las malas compañías, que se extiende desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Ese es el bosquejo de Proverbios 1, del 7 al 16. Ahora, ¿qué se hace con un bosquejo? Se va a buscar una enseñanza. Y la enseñanza de hoy precisamente va a desarrollar estos 2 puntos que son muy importantes antes de llegar al punto esencial de la meta que como padres tenemos que lograr, que lo veremos al final del sermón y en su forma completa la próxima semana inmediata, y que tiene que ver con el dominio propio, ¿ya? Todo esto nos va a llevar paulatinamente a entender que la naturaleza de nuestros hijos, nuestra naturaleza, está enfrentada a un gravísimo tema, que es el pecado. Estamos conscientes de la realidad que al nacer todo hombre nace con pecado. No podemos excluir, no podemos dejar de lado la doctrina que tiene que ver con el pecado y nuestra herencia de pecado. Si excluimos aquello, si dejamos de lado esta doctrina, comenzaremos a desarrollar una doctrina errática, errónea, que tiene que ver con que el niño nace sin pecado. Y por lo tanto vamos a inferir directamente que en el transcurso de enseñanzas como aquella que niega el pecado original, vamos a desarrollar doctrinas tan erróneas que van a colocar en primer lugar la decisión del hombre y en segundo lugar la soberanía de Dios. Pero la Biblia cambia las cosas y enseña claramente que primero la soberanía de Dios y el hombre se somete siempre a la voluntad de Dios soberano. Cuando queremos alcanzar o desarrollar una meta, nosotros tenemos que ver claramente el propósito de esta meta. Y uno de los deseos más importantes para todo padre es que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, tanto en este mundo como en el venidero. En este mundo, arraigado con el problema del pecado, algo tiene que suceder en el ser humano para que su mirada sea puesta hacia la cruz. Eso no va a nacer de nosotros. La fe no viene de nosotros. La fe no la desarrollamos. La gracia no viene de nosotros. El perdón no viene de nosotros. El arrepentimiento no viene de nosotros. Todo aquello es un regalo de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, también establece un patrón muy claro entre las enseñanzas de una iglesia y otra iglesia. Cuando una iglesia enfatiza el hecho de la decisión del hombre, estamos hablando que es el hombre que toma la decisión final. Pero cuando una iglesia enseña bíblicamente acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre,
implica directamente que detrás de todo aquello, detrás de todo paso del hombre, está y existe la soberana voluntad de Dios. Entonces, quisiera colocar mucha claridad en lo que voy a enseñar en esta mañana. Porque en el libro de Proverbios encontramos muchísimas exhortaciones respecto a la autoridad paterna para con los hijos. Mire, acompáñame a repasar algunos textos. Por ejemplo, Proverbios 4, versículo 1. Dice, la enseñanza de un padre. La enseñanza de un padre. Dice, si tú quieres tener un hijo cuerdo, ¿qué es lo que debe producirse? Ese hijo debe recibir la enseñanza de un padre. ¿Por qué? Porque y estar atentos para que conozcáis cordura. Para que conozcáis cordura. Mis amados hermanos, para el mundo, el Evangelio, la Biblia, la predicación bíblica, para muchos en este mundo de esta mañana, es locura, es pérdida de tiempo, es necedad para el mundo. Es por eso que cuando hijos son enseñados bajo una enseñanza de un padre piadoso, se espera que a través de la enseñanza de ese padre piadoso, ese hijo deje de vivir en la locura que es el mundo y vuelva ¿a qué cosa? A la cordura. Ese propósito esencial, mis queridos hermanos, los medios de gracia que Dios ha provisto para vuestros hijos, sois precisamente vosotros, ustedes, papá y mamá. Son aquellos que deben claramente definir quién es la autoridad en casa. En casa la autoridad no son sus hijos. En su casa no rige la voluntad de sus hijos. En su casa no se desarrolla lo que sus hijos quieren, los deseos de lo que sus hijos desean, sino ustedes son la autoridad. Si nosotros no dejamos claro eso, y eso se deja claro desde el momento en que nuestros hijos nacen, y cuando van creciendo ellos deben ver la autoridad de un padre. Debe estar allí presente la autoridad de un padre. Deben entender que si el padre dice que no, ¿eso significa no? Y eso significa también que ese niño, que a pesar de que tenga berrinche, que patalee, debe entender que la autoridad de un padre, y hasta cierto punto, debe entender también que debe someterse a esa autoridad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque el dominio propio, mis queridos hermanos, no forma parte del ser humano. ¿Sabían qué es eso? Aunque nosotros nos esforcemos, nos desarrollemos, queramos de alguna manera controlar nuestro espíritu, nuestro carácter, dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pregunta, ¿de dónde viene el dominio propio? De Dios. Dios hace que ese carácter tipo fuego con el cual nacemos se vaya moderando por la obra de Dios en nosotros. Podemos, mis queridos hermanos, recibir los consejos del señor Muchati en la radio de Oído, que toma Melbaz, o algo para calmar, armonil, pero eso va a ser temporal. El cambio profundo del carácter, el cambio profundo de nuestra manera de expresar, de reaccionar, solamente es moldeado con la gracia y dirigido por el Espíritu del Señor. Es un aspecto importante. Y como usted está consciente de que vuestro carácter es dirigido y es guiado y es sometido a la voluntad de Dios, eso también deben conocer sus hijos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Aunque a algunos cueste aquello, muchas veces las palabras no bastan y debemos ir a la disciplina que señala la Escritura. A muchos hermanos cristianos por muchos años esta expresión de la corrección bíblica, la corrección física, la han dejado de lado y han pretendido, ¿verdad?, decir, bueno, yo soy papá, yo soy mamá, yo con mis palabras voy a convencer a mis hijos. Muchas veces, mis queridos hermanos, porque no todos los hijos son iguales, no todos los hijos nacen igual, no todos los hijos tienen el mismo carácter, algunos son más hiperkinéticos que otros, ¿no? ¿Sí? El primero, el segundo nace tranquilito, pero el segundo y el tercero. Entonces hay que aplicar disciplina. Es necesario aplicar disciplina. Esa disciplina, repito, puede ser preventiva, advertir, ¿cierto? Si sus hijos en verdad
por la gracia del Señor, tienen un carácter tranquilo y obediente, y reitero, esto no viene de nosotros, es por la gracia del Señor, bien por ustedes. Pero si ustedes están pasando rabia, si ustedes están a punto de reventar, es preferible también que la disciplina preventiva, vaya acompañado de una disciplina correctiva. Repito, no es en todos los casos, y tampoco es un modelo que usted tenga que hacer, como el hermano lo hace de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera. Si el hermano tiene un garrote de 2 metros, yo también voy a comprar un garrote de 2 metros para correr. No, mis queridos hermanos. Nuestros hijos no son animalitos, son seres humanos. Pueden entender, pero parte de la base de que el maestro, que son ustedes, que somos nosotros, debamos en verdad ejercer claramente esa autoridad. Otro texto del mismo capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Es el énfasis de un padre que insta a su hijo ¿a qué cosa? A amar la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué métodos tenemos? Bueno, desde muy temprano, la mamá o el papá, ¿qué es lo que hacen? Niños de 3, 4 años, al irse a dormir, muchas veces te leen un texto bíblico, una historia bíblica, ¿cierto? En donde el énfasis central de la lectura, tal como lo señalaba el hermano en la mañana, él leyó un párrafo ahí en uno de los evangelios, y nos preguntó a todos, ¿quién es el personaje principal? Y la mayoría respondió, Dios, se escuchaba de arriba, Dios, y al final, el Señor Jesucristo. Y en todas las historias, mis amados hermanos, usted le cuenta la historia de David y el gigante Goliat, ¿ya? Y David, entonces, hay que ser como David, porque David es un guerrero y venció. Pero no olvide la parte final. Dios tuvo la victoria por la gracia de Dios. Porque Dios proveyó para David los medios para que David tuviera la victoria. El énfasis, quiero señalar, en todas las historias bíblicas, el realce mayor, tiene que decir acerca de la existencia de un Dios soberano. Es impresionante cómo nosotros levantamos héroes todopoderosos de la Biblia, cuando en verdad el todopoderoso es uno, Dios. Hay un solo Dios todopoderoso. Los demás personajes de las historias son falibles. Y la Biblia, muy auténtica, muy profunda, se encarga de destacar las virtudes de algunos de estos héroes, pero también sus debilidades. Cuando vemos a David venciendo al gigante, no olvide que años después David pecó. Y tuvo que, en el Salmo 51, reconocer que contra Dios había pecado. Entonces, la naturaleza del hombre siempre trata de buscar héroes. Y en la primera etapa de la vida de sus hijos, seguramente, al igual que nosotros, tuvimos héroes. ¿No tuvo héroe usted? ¿Tuvo algún héroe usted? La hormiga atómica. Superman, Batman, un héroe, ¿cierto? Bueno, ahora dicen que no, jamás. Sí, ya entienden, ya han pasado los años, y hasta cierto punto vergüenza de cuando chico tenía un héroe, tenía una foto de Batman ahí, ¿ya? Yo quería ser Batman, ¿cierto? Bueno, mis queridos hermanos, eso muestra que el ser humano siempre trata de idealizar a un hombre, a una figura, como un referente. Cuando chico, el pequeño lo que busca es precisamente formar esa imagen a la cual seguir. ¿Y saben cuál es esa imagen a la cual el pequeño más cerca está? La imagen de un padre. Cuando esa imagen del padre está distorsionada, ¿qué sucede con el niño? Repito, cuando la imagen de un padre está distorsionada, ¿a qué me refiero? Que no es la imagen amorosa y protectora, sino la imagen golpeadora y ausente. ¿Qué sucede? El hijo nace con una perspectiva distorsionada de la realidad que implica una autoridad. Piensa que la autoridad tiene que ser dominante, fuerte, sin amor.
Y eso, aunque no lo crea, lo va arrastrando hasta su madurez. ¿Y qué sucede? Cuando él tiene que ejercer esa autoridad en una familia, ¿cómo lo hace? Por los patrones que encontró cuando era pequeño. Entonces, es delicado, mis queridos hermanos, y es de mucha responsabilidad para nosotros aquello. Si nosotros queremos, en verdad, como padres, desarrollar, tener como meta hijos e hijas piadosas, debemos, según el Proverbio 4, 5 y 6, incentivar a nuestros hijos a leer las Sagradas Escrituras, a tener una comprensión de ellas. Miren lo que dice, reitero, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de que aparte de las razones de mi boca, lo que está enseñando el Padre, no la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Son los beneficios de la sabiduría. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entre paréntesis, ¿cuánto nos cuesta, mis queridos hermanos, los procesos? Los procesos en la vida del ser humano son necesarios. El problema es que queremos acortar los procesos. Un jovencito de 12, 14 años, llega un momento en que quiere ser un joven de 18, quiere saltarse esa etapa. Un niño de 6 años quiere entrar rápidamente a la adolescencia, dejar los juguetes y compartir en verdad lo mejor con otras personas. Perdón la expresión, pero hoy en día el rango de las personas, me refiero a los niñitos o niñas, que quieren desarrollar una relación afectiva con otro par, se ha disminuido tremendamente. Los padres se alegran, oh, mi hijo tiene un pololo en el kinder. Hermano, eso no es correcto. Los afectos, si nosotros no controlamos el dominio propio en pequeñitos, imagínense, tampoco vamos a poder controlar otros deseos sexuales a los 18 años. Entonces, que el niño viva la vida de niño, que el adolescente viva el tiempo de adolescente y que el adulto también viva su tiempo de adulto. Procesos. El tema, ¿sabe cuál es? Que a nosotros no nos gustan los procesos porque los encontramos muy largos, muy extensos. En la iglesia también hay procesos. Hay hermanos y hermanas que llegan a la iglesia y que de alguna manera sienten, a lo mejor han sido preparados en el mundo como profesores, como doctores, como ingenieros, una profesión, pero eso no implica que van a tener que servir también, dada su profesión en la iglesia. El Señor moldeará el carácter de aquello y verá quién está apto para el ministerio. Procesos. Las metas a alcanzar requieren de largos y largos procesos, en donde los elementos que van a ir desarrollando el carácter de sus hijos, los gatillantes de aquel funcionamiento correcto del proceso o mal funcionamiento del proceso, somos nosotros. Somos responsables. Proverbios 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Consejos de los padres. ¿Le da consejo usted a su hijo de 40, 50, 30, 25? ¿Le da consejos a uno? ¿Usted ha propuesto decir, no, ya son grandes, ya terminé mi tarea? No, aún hay tiempo para aconsejar a ellos. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Ya? Interesante, un padre que está aconsejando a su hijo pequeño, de mediana edad o adulto ya, en la sabiduría del Señor. Es de beneficio para tu vida. No es una reprensión, no es un tirón de orejas, es un beneficio. Nos cuesta tanto a veces, cuando hijos, escuchar y entender que los consejos de los padres son para nuestro bien. Lo único que reaccionamos y decimos, papá, no digo que tú quieres amargarme la vida, no, todo lo contrario. El papá, un buen papá, una buena mamá, advierte los problemas que puede tener en este mundo. Usted leyó el Proverbio 7 conmigo, ¿no? ¿No le pareció un proverbio durísimo? Pero ¿no le pareció también un proverbio que más marca la realidad de hoy? Un joven
joven simple que sale del camino. Un joven simple, ¿sabe a lo que se refiere? A un joven sin ningún tipo de instrucción. Ese joven no nació en forma espontánea, ese joven tenía unos padres, pero los padres no le enseñaron que el camino de la ramera es un camino peligroso, que encontrará en el camino a personas que querrán causarle daño, pero él va como cordero al degolladero, ¿ya? Embobado, por lo que cuenta la mujer, la figura que se presenta aquí, embobado, extasiado por lo que ve, y va a la muerte. Por eso los consejos de un padre a tiempo son importantes, porque el texto vuelve a reiterar este énfasis muy profundo, pues dice acerca del versículo 13, dice, porque eso es tu vida, tu vida. Vuestros hijos no están aquí, están en clase. O lo más terrible es que están en casa. ¿Se da cuenta de lo que significa? No están escuchando a la maestra, no están escuchando la enseñanza en el culto normal, sino que están en casa y usted está aquí. ¿Entiende el problema? ¿Entiende que no estamos enfrentando a un problema real? No es un problema ficticio. No le está ocurriendo al vecino, te está ocurriendo a ti. A ti. Ah, pastor, ¿y sus hijos ven? Bueno, en la mañana con la mamá llamamos, ¿dónde están? ¿Van en camino? ¿Se cambiaron ropa? Están a 3.000 kilómetros. Pero hermanos, confiamos, no en que nuestra palabra tenga la autoridad para que se vistan, vayan, sino que hay un Dios también que vela por ellos. Y si ellos están en lo correcto, Dios también nos corregirá. No es necesario entonces, mis queridos hermanos, que con todo cariño, con toda intención de este sermón, nosotros reaccionemos y veamos en verdad si nuestros hijos están alejados del camino, traerlos al camino. Y por último, mis queridos hermanos, si están viviendo en casa, pescados y decir, vas conmigo a la iglesia, porque eso es tu vida. ¿Pero qué decisión tomamos? Proverbios 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las revelaciones que le instruyen. Hermano, aún en la distancia, aún en la lejanía, hijos que han sido instruidos en la piedad y que han tenido a padres y madres piadosos, aún en la distancia, seguirán pensando y viendo que Dios me observa, que Dios guía mis pasos. Tal como dice el texto, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es maravilloso saber, como padres, y estar confiados de que nuestros hijos están en el Señor. ¿No es un regalo maravilloso de acostarnos en la noche y saber, mis hijos están con el Señor? Amén. Pero de la misma manera, no es complicado para un padre descansar en esta noche y decir, ¿dónde estarán mis hijos? ¿En quién estarán confiando? Yo creo, mis hermanos, siendo no un mensaje alarmista, lo tengo que presentar así, hermanos, porque el tiempo de la venida del Señor se acerca. Porque me es necesidad hacerlo de esa manera. Proverbios 15, versículo 5. Estoy haciendo un repaso rápido de tantos, de algunos seleccionados que están aquí solamente, porque hay muchos más. Proverbios 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Qué opinión tiene Salomón sobre estos jovencitos que piensan que son más astutos o más inteligentes que sus padres? Porque los hay, ¿no? Hay jovencitos que piensan que son más astutos e inteligentes que sus padres, que se la saben. Si nada me va a pasar, nada me va a pasar. Los hay, ¿no?
¿Sí? ¿Los hay, no? Quizás vivan en su casa. O al lado. O al lado de su casa, del vecino. Para no molestar a nadie. Viven en la casa del vecino. Ahí viven. Bueno, Salomón dice claramente en Proverbios 15 y lo define con el nombre de necios. ¿Por qué son necios? Porque menosprecian el consejo de su padre. ¿Sabe? Te explico de otra manera. El consejo de su padre lo tienen en poco. El consejo de su padre no vale nada. No vale nada. No tiene valor. No es importante para ellos. El problema es que cuando un padre piadoso tiene un hijo insensato, insiste en darle consejo, el hijo insensato podría reaccionar de esta manera. Proverbios 20, versículo 20. Proverbios 20, 20. Lo leyó, ¿no es cierto? Fuerte, ¿no es cierto? Dice, llega el punto en que este hijo insensato, necio, que insiste en considerar el consejo del padre como necedad, como poco, y lo desprecia, se aburre del consejo. Se cansa de escuchar la reprensión. Considera otra vez vas a venir a decirme lo mismo. Si ya soy grande ya, si nada me va a pasar, si nada me va a ocurrir. Mira, si voy por la calle, está ¿cómo se llama la policía de la municipalidad? Ese mismo. Está seguridad ciudadana, están los carabineros, nada me va a pasar, nada me va a ocurrir. Hoy hago un paréntesis. Hoy la gran controversia, se acercan las fiestas patrias y se está debatiendo hasta qué hora tienen que estar las ramadas abiertas. ¿Ya? Hasta las 10, hasta las 12, hasta las 2, hasta las 4, hasta las 6. ¿Ya? Bueno, es un debate de ellos, ¿no? Pero nadie piensa en verdad que para garantizar esa eventual seguridad en aquellos lugares, alguien tiene que estar trabajando para garantizar esa seguridad. O seguridad ciudadana, o la policía, tienen que estar trabajando para que los lindos se cansen de bailar o se cansen de tomar. ¿Se fijan? Pero retomo el tema, cierro paréntesis. Proverbio 20:20. Un hijo que desprecia el consejo del padre llega a este punto. Versículo 20, Proverbios 20:20. Al que maldice. ¿Se fija cómo se ha transformado esto? Un hijo pequeño que no ha sido cuidado, que no ha sido aconsejado. Este hijo crece, se le sigue instruyendo, se le sigue señalando, se le sigue mencionando aquello que está incorrecto. El hijo lo considera como poco valor, lo desprecia, el hijo crece y el que se transforma es lo más terrible que se puede transformar un hijo. Es un hijo que maldiga a su padre y a su madre. Y leo el texto. Al que maldice a su padre o a su madre, es lo que dice, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Leemos textual el texto. Pastor, entonces, ¿no va a tener luz? No, el texto va más allá. Implica incluso, mis queridos hermanos, la situación más profunda y de tiniebla a la cual puede llegar un hombre, o incluso la muerte. Entonces, no se trata de un sermón cualquiera. Se trata de un sermón que en verdad nos advierte que si aún tienes a tus hijos pequeños o bajo tu control y en casa, tienes que ser serio de la responsabilidad que se le atribuyó como padres. Proverbios 23, versículos del 22 al 26. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo,
Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La mirada, cuando los padres ya están de edad, puede ser de dos perspectivas. Sentirse gozosos por el hijo o la hija que ha crecido, ¿cierto? Y que ha seguido el camino de la luz. O sentirse con una profundidad de tristeza tan grande. ¿Por qué? Porque el hijo tomó el camino incorrecto. El texto enfatiza la importancia que tiene para un padre y la necesidad que tiene para un padre señalar a su hijo que su padre y su madre son la autoridad. Mire el texto como dice: oye tu padre aquel que te engendró. ¿Ya? El problema, ¿sabe cuál es? Es que los jóvenes digan su frase hecha. ¿Cuál es la frase? Cuando los padres dicen: oye, yo soy el que te di la vida. ¿Cuál es la frase? Es que yo no pedí venir al mundo. Se casaron por libro. ¿Ya? La necesidad del corazón del muchacho está ahí desde su nacimiento y necesita un patrón, una corrección pronta. Entonces, bajo todos estos conceptos, hay un escritor bíblico que escribe un libro que se llama Lo que la Biblia enseña sobre el entrenamiento de los niños. Y él dice lo siguiente: ante la expresión tus hijos necesitan saber que tú estás a cargo, el autor dice, significa que es usted, padre y madre, quien toma las decisiones, no sus hijos. Es usted quien decide cuándo es el tiempo de dormir. Es usted quien decide lo que puede o no comer y qué actividades son permitidas o no permitidas para sus hijos. Estas decisiones pertenecen a los padres hasta que el niño haya sido entrenado para hacer decisiones correctas por sí mismos. ¿Le parece o no? Así que no están muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Y si hacemos eso, no vamos a menoscabar el carácter del niño y vamos a desarrollar niños temerosos, inseguros. Al contrario. ¿Y sabe por qué? Porque el niño necesita una ruta a la cual seguir. Si usted no se la da, va a buscar otro camino. ¿Qué prefiere? ¿Que siga el consejo de otra persona externa o que siga vuestro consejo? Yo creo que la respuesta está clara, ¿no? Dios ha hecho que sus almas respondan a una autoridad, la autoridad del Padre. Y hay cuatro cosas que Dios espera de nosotros. Y que funcionemos de esa manera para que nuestro trabajo como papá sea correcto y sea apropiado para los hijos que Dios nos dio. Recuerde siempre que no fue una casualidad que su hijo naciera. Que no fue un accidente que su hijo naciera. Es que yo no me preparé. No. Sus hijos muestran la voluntad de Dios para usted. Los hijos, Dios se los proveyó a usted. Teniendo claro eso, hay cuatro elementos que quisiera mencionar. En primer lugar, basado en el Proverbio 4:11. En Proverbio 4:11. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cuántos personajes usted ve en este texto? ¿Cuántos? Dos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Aquel que da la instrucción y aquel que recibe la instrucción, ¿cierto? ¿Sí? Porque habla de por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ahí está el primer personaje, dice, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cierto? Están los dos personajes, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué Dios espera? En primer punto, ¿qué Dios espera? Espera que nosotros proveamos a nuestros hijos de qué cosa? Instrucción y dirección. Aquí dice el texto, instrucción y dirección. Veredas derechas, veredas rectas, caminos correctos, caminos rectos.
El segundo consejo que Dios espera de nosotros padres es que nosotros exijamos a nuestros hijos que pongan atención a nuestras palabras. Atención a nuestras palabras. Yo sé, hermano, que hoy en día se habla mucho del tema de los hijos, no sé si le ha tocado hijos, ¿cómo se dice? Hiperkinéticos, ¿te habían dicho? Que nunca están tranquilos. ¿Te ha tocado? Son como esos juguetes que había antes, ¿se acuerdan? Que uno era un trompito, uno lo tiraba así y empezaba a dar golpe contra la pared y saltaba, nunca se quedaba quieto. ¿Sí? Algunos hijos son así, ¿no? Nunca están tranquilos. De repente uno ve aquí, se está tranquilo. Veloces, rápidos. ¿Cuál es el consejo principal? Hermano, su hiperactividad usted no la va a subsanar. Pero ¿qué debe enseñarles? A que escuchen, a que pongan atención, a que escuchen sus palabras. ¿Sí? Casi todos los textos que hemos leído enfatizan lo mismo. ¿No te bien? Escucha, hijo mío. Oye, hijo mío. Pon atención. Niños, cuando el papá o la mamá abran sus bocas, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro hijo? Abrir sus oídos. Abran sus bocas, abran sus oídos. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Porque ¿qué ocurre? Usted abre su boca y ellos quieren que abran sus bocas también. Es que no, es que ¿por qué no? Es que no se puede, ¿por qué no se puede? Es que no se puede por esto, ¿por qué no se puede por esto? ¿Se dan cuenta? Usted abre su boca y él abre su boca cuando debería abrir su oído. Su oído. Eso se enseña. ¿Y sabe cómo se vuelve práctico, mis queridos hermanos? Mire, sí que hay bebés que van a crecer, que están aquí, hoy día están tranquilitas, ¿ya? Están tranquilitas, ¿ya? Consejo, cuando crezcan, cuando tengan 3 y 4 años, enséñenle a estar tranquila o tranquilo en un culto. Enséñenle a estar tranquila en un culto. Estrategia equivocada que los padres utilizan. Para estar tranquilo en un culto, les traen galletas, bebidas, cuadernos para pintar. ¿Sí? ¿Cierto? Para entretenerlos. Pero, pastor, ¿qué va a entender un niño de 3 o 4 años en un culto? No va a entender ni la expresión limitada, ni la depravación total, ni la perseverancia de los santos. ¿Pero sabe lo que va a aprender? Dominio propio. Dominio propio. El dominio propio que usted, como papá en Cristo, que dio el Señor, tiene que transmitirse a su hijo. Contrólelo. ¿Cuánto va a estar aquí en una reunión? ¿1 hora? ¿1 hora y media? Lo otro, mis queridos hermanos, consejo para todos. Las salidas a los baños. Otra estrategia histórica de los niños, histórica. ¿Ya? Están aburridos, ¿qué hago, papá? Que ir al baño. En casa, usted desagüelos. En casa llévelos al baño. Ahora, si del trayecto de la casa a la iglesia usted le da 1 litro de Coca-Cola, obviamente su vejiga va a estar llenita de nuevo. Dominio propio. Dominio propio. Sus hijos entonces deben, punto número 1, nosotros proveer instrucción y dirección. Segundo, deben huir. Tercer consejo, tenemos derecho. ¿Escuchó bien? Tenemos derecho. Pero la ONU dice que los niños también tienen derecho. A mí la ONU no me interesa. La Biblia dice claramente que nosotros debemos exigir que ellos reciban esta instrucción con atención y que escuchen con respeto la palabra paterna. No podemos permitir que nuestros hijos nos hablen como si nosotros fuéramos de la misma edad. Oye, viejito, te has equivocado. A ver, ¿quién es viejito acá? Yo soy tu padre. Suena como frase de película, pero yo soy tu padre. Yo soy el que te engendró.
No podemos permitir que nuestros hijos nos hablen como si nosotros fuéramos de la misma edad, de ninguna manera. Respeto. Respeto. Cuarto consejo, antes de entrar ya a la parte final. Dios espera que nosotros hagamos que nuestros hijos obedezcan. Le damos la instrucción, tienen que escuchar, tienen que respetar, no tratarlo de tú a tú. Y finalmente, hagamos que nuestros hijos obedezcan. Fíjate, ese es un proceso. No se va a producir en un día. Es largo, es extenso, es de preparación, es de instrucción, es de sacrificio, es de tiempo. Lo maravilloso es que la palabra de Dios nos da la garantía, nos da el consuelo, y que es posible hacerlo con la guía de Dios. Yo sé que esta enseñanza quizás se enseñaba mucho tiempo atrás, y que hoy se ha hasta cierto punto ridiculizado, muchos púlpitos se ha dejado de lado, porque ha cambiado la sociedad, ha cambiado los tiempos, han cambiado los padres, han cambiado los niños. Pero lo que no ha cambiado es la palabra de Dios. No ha cambiado, esto no ha cambiado. Esto sigue siendo el patrón de referencia principal para la crianza de sus hijos. Seguirá siendo la misma ley, la perfecta ley de Dios, de aquí hasta la eternidad. La palabra de Dios es perfecta. El problema es que nosotros queremos tratar de ajustarla a los tiempos, a las sociedades. Vamos al segundo punto, acerca de las compañías, las malas compañías. El Proverbio 1 ya nos muestra qué tipo de compañías puede tener su hijo. Mire, versículo 10, si los pecadores te quisieran engañar. Si los pecadores te quisieran engañar. Salomón entendía y conocía el peligro que su hijo corría asociándose con impíos. Usted que es grande ya, yo que soy grande ya, usted sabe que tenemos que salir a trabajar, que nos relacionamos con gente, mucha gente. Usted está consciente de que en su trabajo, en su labor, está rodeado de impíos. Está consciente, o a lo mejor todos alrededor de los cuales usted trabaja son todos cristianos. ¿Ya? Todos oran, todos piden consejo. Es así, ese es el mundo ideal, pero no es así. Aún, dentro de un ambiente mixto entre creyentes y no creyentes, también lo que tenemos que hacer en el trabajo es ser responsable al trabajo. La responsabilidad del cumplimiento de lo que tenemos que hacer en el trabajo. Si usted dice, muchas veces en mi trabajo, porque justo había una persona ahí, inconversa, y le prediqué el evangelio. ¿Ya? Y mi jefe lo supo y me dijo, estás perdiendo el tiempo. Es injusto, ¿no? Mis queridos hermanos, estamos en un mundo en donde tenemos que responder a tiempos y a responsabilidades. Usted puede hablar del Señor en otro tiempo, a lo mejor fuera del horario del trabajo, porque a usted no se le paga en su trabajo, en su oficio, por predicar el evangelio. Va a resultar duro, algunos se van a enojar, pero es así. Estamos rodeados en un mundo donde trabajamos con personas que no son creyentes. Y por lo tanto, usted puede encontrarse con situaciones en las cuales si usted se involucra mucho, debe salir perjudicado. Y muy perjudicado. Durante algún tiempo en mi trabajo, en realidad casi todo el tiempo tengo que estar firmando cosas, ¿ya? Autorizaciones, compras, un montón de cosas. ¿Sabe qué es lo que uno debe hacer antes de firmar algo? Leer el contenido. Porque su firma, queridos hermanos, su firma no es cualquier cosa.
Su firma significa que usted está de acuerdo con aquello que usted firmó. Usted no se puede retractar después que firmó. Es que no lo leí. Es que la responsabilidad de toda persona que firma algo es leer el contenido, ¿no? Usted sabe que hay problemas en todos lados. Usted puede estar involucrado en un tema de dinero o de otro tipo, simplemente porque no estuvo atento a firmar o porque confió en el otro. Si usted tiene esos problemas en el trabajo, siendo ya maduro, siendo ya, se supone que esas cosas no van a pasar y le pasan, entonces se da cuenta de la situación en la cual se encuentra un joven simple. Se da cuenta del problema que involucra a las malas compañías, que pueden desviar el corazón de su hijo. Ahora no estoy diciendo en realidad que usted no permita que no se junte con nadie, ¿ya? Que su hijo no converse, que usted va al colegio y no conversa con nadie, ¿ya? Si usted le pide la comunión, usted no hable, no caiga, no diga nada, una palabra. No, eso no es. Dice el Señor Jesús que con toda profundidad de su palabra, dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Estamos conscientes de aquello? Por lo tanto, el hecho de las malas compañías es un tema que nosotros debemos abordar y con mucha profundidad. Vamos a abordar estos temas de la siguiente manera. Proverbios 4, versículo 14. Diariamente nosotros vemos señales en el camino, ¿no? Cuando usted está manejando su vehículo, usted ve señales, ¿cierto? ¿O no las ve? Entonces no las ve. ¿Las ve, no? Si ve un disco rojo que dice la palabra pare, ¿qué significará? ¿Qué tengo que pasar? Que pare, ¿no? Hay otro símbolo que dice ceda el paso. ¿Cierto? ¿Le tocó ceder el paso? ¿Qué significa ceder el paso? Que tiene que ceder el paso. ¿Ya? Entonces, todo el mundo, todo el día nos encontramos con señales, ¿cierto? Los semáforos están allí para algo. Cuando está en rojo, usted se detiene. Cuando está en verde, pasa. ¿Se da cuenta? Hay señales. En la vida hay señales que no son tan visibles, pero se hacen visibles cuando sus hijos reciben el consejo apropiado. Miren cómo escribió Salomón el versículo 14. Dijo así, no entres por la vereda de los impíos. No entres por la vereda de los impíos. Y dice, no vayas por el camino de los malos. ¿Sí? Entonces, en la vida cotidiana vamos a encontrar caminos que a primera vista parecen caminos correctos, pero que al final esos caminos se tornan en caminos de muerte. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe el joven? ¿Cómo sabe su hijo? Que son caminos de impíos y caminos de malos. ¿Cómo sabe el joven? ¿Cómo sabe el pequeño, la pequeña, que no debe caminar por aquellos caminos? Versículo previo, dice así, versículo 13, retén el consejo, no lo dejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando nuestros hijos salgan, oye, hermano, ¿sabe que es todo un drama para algunas mamás cuando el jovencito o la jovencita va al prekinder, del kinder al primero? ¿Ya? Es todo un drama, no para el niño, para la mamá. Incluso para el papá, ¿cierto? Algunos lloran, algunos se afligen, algunos se deprimen. Mi hijo va a estar solo ahí, rodeado de otros niños. ¿Cuánto más es necesario que ahora, cuando están creciendo, demos este consejo? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso asocia todo lo que hemos conversado previamente. Cuán importante es que el hijo no solamente abra su boca, sino que abra su oído y abra su corazón.
Cuán importante es saber que el consejo del papá es consejo para vida. No es para molestarlo, no es para inquietarlo, es para protegerlo. ¿Qué sucede? Que el texto viene a continuación y dice, no entres, pero también dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Esto significa que su hijo se va a encontrar en momentos en donde tendrá que tomar algún tipo de decisión. ¿Y dónde acudirá para tomar la decisión? Al consejo de un padre. Al consejo de un padre. Mi padre me advirtió que ese no es un camino correcto y por lo tanto voy a dejarlo, voy a pasarlo y voy a seguir delante. Pero resulta, mis queridos hermanos, que tenemos que ver qué tipo de hijos tenemos hoy. La Biblia muestra en Proverbios capítulo 1, versículo 22, lo siguiente. Proverbios 1, 22. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1, 22? Pregunta, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este es un proceso también, pero negativo, de un joven que siendo simple, en vez de buscar la sabiduría, ¿qué es lo que prefiere? La burla y la insensatez. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el tema? Que a pesar de que el consejo del Padre está, el tema es que nuestros hijos, si son simples, ¿saben por dónde van a pasar? Van a pasar por el medio de la vereda de los impíos, por el medio del camino de los malos. No van a dejar pasar por ella y muy por el contrario, van a caminar junto a ella, a esa vereda. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Les advertimos? ¿Les aconsejamos? Si usted ha hecho esa parte, la que le corresponde, mis queridos hermanos, a pesar de que la decisión de su hijo haya sido la incorrecta, usted puede tomar a ese hijo, volver a corregirlo y volver a incluirlo de la misma manera. De la misma manera. Repito, no todos los hijos saben igual, no todos los hijos reciben el consejo, no todos los hijos abren sus oídos, no todos los hijos reciben el consejo, muchos lo rechazan. ¿Qué es lo que queremos como padres? Que no aprendan en la desgracia y en la tristeza, que aprendan en el consejo. Que yo tengo que pasar por ellos. ¡No! Papá, yo tengo que decirle a Dios, tengo que pasar. Yo como papá, mi deseo es que no pases por ese camino en el cual yo pasé y tropecé y caí. No pases por ahí. Es triste ver que a pesar de los múltiples consejos, de las oraciones, de los consejos fuertes de los padres, los hijos siguen tomando una decisión errónea. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo el problema radical no está en el papá, sino que está en el corazón del muchacho. El corazón del muchacho es terco, el corazón del muchacho es duro. Y permítame decirlo con todo respeto, es perverso, porque está buscando perversidades. Porque en muchos casos, mis queridos hermanos, este hombre simple, este joven simple se convierte en un burlador y llega al punto de convertirse, mis queridos hermanos, en un insensato y aborrece la sabiduría, aborrece el consejo. Proverbios 13:20. Pero, Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y uno de los aspectos interesantes que tienen que ver también con la enseñanza que veremos la próxima semana del domingo propio, es cuando el hijo comienza a envidiar lo que los pecadores tienen, que tiene que ver con lo material. Hay tristes casos, mis queridos hermanos, tristes casos de jóvenes que se juntan con mala compañía
y donde esas malas compañías tienen a lo mejor la zapatilla, la última zapatilla. Y a lo mejor el joven anda con la Dolfito, no sé si tiramos la Dolfito todavía, pero la zapatilla más, las chinas, las zapatillas chinas. Y pregunta, ¿dónde conseguiste esas zapatillas? No, mira, lo único que tuve que hacer es un trabajito, mira, llevar este paquete de este lugar a este otro lugar. Así de simple, así de simple, así de simple. Y ahí conseguí mi lucita y me compré esta zapatilla. Hermano, aspecto interesante, el dinero no sale en los árboles. El dinero no sale de la tierra, no. Había una historia, hermano, y vean la simpleza de la historia. Una vez se encontraba el Chavo del Ocho con una moneda de $1. Y la Chilindrina le dice, coloca tu moneda de $1, tápala con tierra, echa la agüita y va a ser un árbol de billetes. Usted se ríe, ¿no? Pero el joven que va a trasladar un paquetito, cree exactamente lo mismo. Cree que el dinero sale en malas, que el dinero sale de abajo. Enséñele usted cómo va, que para recibir dinero hay que trabajar. Porque el que trabaja, según la Biblia, la Biblia dice que el que trabaja, que no coma. Eso. El que no trabaja, el que no trabaja, el que no trabaja, que no coma. Basado en esto, voy a leer ahora el Proverbio 23. Proverbio 23, versículo 17. ¿Qué dice? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Ya? ¿Te das cuenta cómo asociamos al hijo que estaba yendo por el camino incorrecto, el camino de impíos, de pecadores? Dice el consejo de un padre, endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor, el comilón, empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que le engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este hombre que vemos aquí, estos consejos que da este padre, busca en verdad que este hijo, que cree que por conseguir lo material, por tener el disfrute, va a ser feliz. El Proverbio 24 da la respuesta. No tengas envidia, versículo 1, 24:1. No tengas envidia de los hombres malos. No desees estar con ellos. No desees estar con ellos. Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Sí? Este es un consejo general. Esto no significa que mañana usted en su trabajo pueda decir, no, de partir de ahora no me junto con ningún hombre impío. No, porque estamos en medio. La sabiduría, la manera de cómo abordar los problemas, está en nosotros, ¿cierto? Pero nos rodeamos de personas que no van a pensar como nosotros y en algunos otros casos van a buscar mecanismos o formas, a lo mejor muchas veces de dañarnos, pero tenemos que evitar aquello. En lo último que quisiera mencionar en esta mañana, es probable que el niño se sienta al principio un poquito incómodo, porque sabe que todo lo que usted le está enseñando son situaciones que él está viviendo, que él está palpando día a día. E incluso en su respuesta dice, papá, pero yo no hago eso. Yo no practico aquello. Entonces, el consejo, mis queridos hermanos, no es que se saque ese tipo de consejo bajo la señal de que el hijo no lo hace, sino que aún más
debemos seguir incentivando aquello, hasta el punto que veamos en nuestros hijos que nuestros consejos van tomando reacciones apropiadas. Si usted le señala a su hijo que la influencia de que el joven o aquella jovencita es mala para su vida y su hijo poco a poco va dejando esa mala compañía, se está viendo un fruto en su consejo. Pero si en la medida de que esa relación que se está estableciendo entre ese jovencito, esa jovencita y una persona externa, que a sus ojos, a la sabiduría de un padre y su madre no son correctas y sigue esa unión, entonces, mis queridos hermanos, lo único que resta, dado que ya el consejo se dio, ya dado que el consejo se incentivó, es solamente de rodillas pedir al Señor: Señor, ten misericordia y corrige el corazón de mi hijo o mi hija. La casa no puede transformarse en un claustro donde usted cierre con llave la puerta de su hijo para que no salga. ¿Ya? Pero sí, la vida suya y la vida de su esposo, la de su esposa, debe transformarse en un lugar, un centro de oración por la vida de nuestros hijos. Primera pregunta: ¿usted conoce las amistades de sus hijos? ¿Ha tenido tiempo para conversar con alguno de ellos y ver la naturaleza de su corazón? ¿Usted sabe claramente quiénes son hombres y mujeres de bien para sus hijos? Entonces, ese es un elemento importantísimo, porque ahora debe conocer la parte más importante en esta etapa. Proverbios 4 habla acerca de conocer el corazón. Ahora, no del extraño, no del amigo, no de la compañía, sino de tu hijo. Si tu hijo se deleita en aquellas cosas que son del mundo, hermano, el trabajo de oración debe ser muchísimo más profundo. Y eso indica claramente, mis queridos hermanos, que en esta etapa tu trabajo deberá intensificarse un poco más. Y aún más, si él persiste en rechazar tu consejo, si ella persiste en no recibir el consejo, e incluso ni siquiera acompañarte a lo mejor a que pueda ser instruido por una persona en la iglesia o en algún lugar, la manera en la cual debes conversar con ella tiene que ser también más profunda. Más profunda en qué sentido: llegar al punto de decir verdaderamente: quiero que me digas en esta mañana, hijo, ¿aborreces la ley de Dios? ¿Desechas la ley de Dios? Creo que es mejor, hermano, saber orar por una persona que vive en casa, no creyente, para que por la gracia del Señor alcance salvación, que estar orando por un eventual hijo de Dios que no lo es. Me refiero a que muchas veces, con la mejor intención de nuestro corazón, creemos que nuestros hijos son del Señor, pero los hechos muestran otra cosa. Eso desvela o abre las ventanas, ¿verdad?, para definir qué tenemos que hacer. Si nuestros hijos son, hermano, ninguno está exento de caer o de pecar. Pero si nota usted que su hijo o su hija peca, cae, se levanta, le pide perdón al Señor, le pide perdón a usted y sigue adelante, esos son frutos que muestran en verdad un verdadero arrepentimiento. Pero su hijo recae, aunque tú le llames cristiano, aunque esté contigo todos los domingos, pregúntale, insiste: ¿verdaderamente eres creyente? Porque no veo frutos en ti. No son palabras mías, el Señor Jesús dijo claramente, dice: ¿Cómo los conoceréis? Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Pequeños frutos que vayan mostrando primero, recepción del consejo paterno. Segundo, que no se abran sus bocas, sino que sus oídos. Usted se va a dar cuenta. Antes yo hablaba, aconsejaba y él me rebatía todo. Ahora agacha su cabeza y escucha. Lo tercero, es que sus obras ahora, su manera de actuar, su manera de comportarse, las compañías que tienen, son diferentes. Se ha producido un cambio. Usted ha sido de alguna manera el medio, pero la obra la desarrolla y la consuma el Señor. La próxima semana estaremos hablando acerca de cómo desarrollar en nosotros primeramente y luego en nuestros hijos el dominio propio. El dominio propio, que es el gatillador de todos estos problemas, de todo lo que hemos hablado hoy, de la envidia, de la glotonería,
¿ya? De la glotonería. Pastor, ¿y qué tiene que ver la glotonería? Tiene que ver en el deseo de las cosas, en el materialismo, en el emocionalismo, ¿ya? Porque a veces, hermano, hay personas, hay hijos que tenemos que son demasiado emocionales, ¿ya? Pero también hay hijos que van creciendo y son demasiado materialistas. ¿Dónde han visto ese modelo? Todo eso parte de la base que tenemos que ir desarrollando dominio propio en el corazón de nuestros hijos. Oramos. Amadísimo Señor, Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana.